Dale. Muchísimas gracias, Diego Tomasino, por estar con nosotros. Report Out es una organización mundial de los derechos humanos para las minorías sexuales y de género, la cual protege y defiende los derechos de las minorías en todos los estados. Nos interesaría escuchar hoy cómo es la perspectiva de los derechos humanos relacionados con las minorías sexuales y de género en la República de Panamá. Diego Tomasino es el coordinador de Pride Connection. Sin embargo, aprecio para nuestros oyentes y los que están viendo el canal de YouTube de Report Out puedan conocer un poco más de tu gestión dentro de la organización Pride Connection. Bueno, Gus, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Y sí, como decía, soy el coordinador de Pride Connection. Van a notar por mi acento que soy argentino, pero mi corazón es panameño. Ya tengo más de 10 años viviendo en Panamá, siempre asociado a temas de activismo LGBT. Y para quienes no conocen la red, Pride Connection es una red de empresas que comparten buenas prácticas de inclusión y diversidad en el país. La red también está presente en otros 7 países en Latinoamérica y tenemos muy buena relación con los otros países, así que siempre vamos aprendiendo de cómo está la región en estos temas y compartiendo las buenas prácticas. Así que también Pride nació de una iniciativa de la Fundación Convive Panamá, ¿no? Que junto a ellos hicimos el primer congreso de prácticas ejemplares LGBT en Panamá en el 2017, que eso fue icónico, porque la verdad que de estas cosas mucho no se hablan, y hoy vamos a hablar un poquito de eso y poner en contexto, ¿no?, de cómo está Panamá respecto a otros países en Latinoamérica. Muchísimas gracias por la presentación. Es indudable tu activismo y todo el esfuerzo que estás haciendo para cambiar el panorama de la situación LGBT en Panamá. Así que como parte de la comunidad LGBT aprecio y agradezco mucho tu labor. La primera pregunta que nos gustaría escuchar un poco acerca de es, ¿cuál es la situación legal actual de las minorías sexuales y de género en Panamá desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que se dice mucho como que Panamá está como atrasado en temas de derechos LGBT, y por un lado es cierto, porque hay derechos básicos que no se nos dan a la comunidad, como lo que puede ser el matrimonio igualitario, adopción, cambios de identidad de género para personas trans. Sin embargo, Panamá hizo algunos avances en temas de no juzgar a la comunidad LGBT. Entonces creo que tomó una decisión más de eso no se habla, y preferimos no hablar o no hacer leyes sobre ese tema. Y voy a nombrar algunas para que las personas que oigan después este video puedan buscarlas también. Por ejemplo, históricamente se arrancó con la Ley 6 del 2002, que es la ley de habeas data, y ahí ya se decía que la orientación sexual no es necesario divulgarlo, ¿no?, por las instituciones públicas. Después, la ley 16 del 2002 era que también no se prohibía la entrada de personas, no se discriminaba la entrada de personas a lugares públicos, ¿no?, por su orientación sexual. Tenemos la ley 31 del 2006, que desde el registro civil, que permite los cambios de nombre por derecho de uso y costumbre. Sin embargo, acá hay algo súper interesante y triste a la vez, que para que una persona pueda cambiar su nombre o su género en los documentos públicos, tiene que estar certificado por un médico forense. Y esto es medio terrible para la comunidad trans, porque todavía sigue siendo un proceso muy estresante el hecho de tener que pasar por el certificado médico, de ver realmente que la parte genital corresponda con la identidad de género. Esto es algo que no es tolerable, digamos, a nivel de la comunidad, pero bueno, fue un pequeño paso, ¿no? Y hoy por hoy otros países directamente aprueban el cambio de identidad de género solamente por la percepción de la persona, por la autopercepción. Entonces esto es algo que también hay que ir cambiando. Después, en el 2008, recién se despenalizó las relaciones homosexuales. O sea, hace nada. Pero bueno, por lo menos está despenalizada, a diferencia de otros países. Y después hubo un caso en el 2016, que era el caso de Candy Pamela, que permitió el cambio de identidad, ¿no?, en su cédula. Entonces, hay algunos avances a nivel de leyes, de legislación, pero, como te decía antes, falta mucho todavía. Sobre todo el tema de el matrimonio igualitario, reconocer a las parejas del mismo sexo. Esto está siendo también un problema para las empresas multinacionales, que después vamos a tocar un poquito el tema de empresas quizás al final,
pero porque, por ejemplo, no pueden traer a parejas del mismo sexo para poder hacer todo el tema de migratorio, porque no están reconocidas. Entonces esto realmente es una problemática también para la economía de Panamá, no solo a nivel de derechos humanos, ¿no? También hay una parte económica que está atada a todo esto. Así que bueno, vamos por el buen camino, no se, como te decía, no se penaliza, no vas preso, no te matan, como a diferencia de otros países, pero creo que a veces la inacción legal es un acto de discriminación, ¿no? Entonces hay que ir avanzando poco a poco, hay que apoyar todas las demandas que están sobre matrimonio igualitario, que ya tienen como 3 o 4 años ahí en la Corte. Así que bueno, de a poquito creo que se va avanzando, pero todavía faltan un par de años para ver la equidad y la igualdad en Panamá. Es interesante lo que mencionabas desde la perspectiva legal y se conecta con la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la postura de los líderes políticos y religiosos hacia las minorías sexuales y de género en Panamá? Entendemos que Panamá es un país que se identifica mayoritariamente como católico, sin embargo, hay al mismo tiempo una separación legal Sí, en cuanto a la iglesia, es un estado laico. Nos en teoría. gustaría escuchar tu opinión al respecto. Mira, mi abuela siempre decía que de política y religión no hay que hablar en la mesa, ¿no? Porque termina toda la familia peleada. Pero es cierto que son dos posturas bastante complicadas. Yo sé que hay todo un movimiento, sobre todo de independentistas, que están apoyando mucho a la comunidad LGBT en la Asamblea, están haciendo mucho por la comunidad, e incluso no son parte de la comunidad, son aliados y aliadas de la comunidad, y se los discrimina, se los ataca terriblemente, como si fuera algo malo apoyar a la comunidad, ¿no? Entonces, se han hecho esfuerzos de visibilización, como por ejemplo subir la bandera LGBT en frente de la Asamblea. Entonces, de a poquito, creo que se va logrando, están apoyando mucho, bueno, las causas que están en la Corte Suprema, pero son temas que realmente, lamentablemente, no se pueden hablar cuando un político o una política está haciendo campaña, ¿no? Porque automáticamente cuando alguien nombra algún beneficio para la comunidad LGBT, tiene un backlash, ¿no? Como se dice, que terrible. Y entonces hay muchos ataques. Incluso, me acuerdo hace un par de años, junto con Convive y Pride Connection, hicimos una campaña en el municipio que era Panamá, ciudad aliada del orgullo LGBT. Esto es una red de ciudades internacionales que las principales ciudades capitales se comparten buenas prácticas también, ¿no? Una de esas buenas prácticas es esto, tener ciudades abiertas a la comunidad. Nosotros presentamos el proyecto, avanzamos muchísimo en el municipio, tuvimos varias reuniones, hicimos cartas, y esto se quedó frisado cuando, digamos, el alcalde se iba a tirar a la presidencia. Frisadísimo, no se habló más. Incluso la persona hizo un comentario en contra de la comunidad LGBT en Twitter. Yo digo, a ver, pero veníamos con tantos meses avanzando y como todo súper pro, y de repente elecciones y desaparecimos del mapa, no se nos contestó más el teléfono, no se contestó un mail. Entonces ahí decís, esta cosa de estar ocultando el apoyo a la comunidad con un tema político, la verdad que me parece un poco justificable, sobre todo en temas de valores. Pero bueno, y pasa lo mismo con la religión, ¿no? Que yo creo que, si bien no me quiero meter mucho en ese punto, me parece que a veces el hecho de hacer campañas o marchas cada vez que se habla de algún derecho, del avance de algún derecho LGBT, estas instituciones hacen marchas en contra de la comunidad LGBT, hacen marchas pro familia, y yo digo, a ver, ¿qué es la familia hoy por hoy? ¿Qué es mamá, papá, 2 hijos? Eso es el menos formato de familia que tiene Panamá hoy en día. El menos. ¿Cuántas madres solteras existen en Panamá? ¿Cuántos niños y niñas son criados por sus abuelos? ¿Cuántos niños hay en adopción? ¿Cuántos hay padres solteros? Entonces, a ver, el modelo de familia que a veces defienden esas instituciones es un modelo de familia que ya no existe, ni siquiera creo que representa hoy por hoy a la mayoría de las personas panameñas, y menos de Latinoamérica. Entonces, creo que también tenemos que ir dejando un poco esas creencias tan históricas, ese patriarcado, tradicionalismo, y abrirse un poco más al amor, ¿no? A lo que se predica realmente, que creo que es lo más importante, en vez de gestionar y sobre todo fomentar el odio a lo desconocido, porque
esto es así, ¿no? Es como que uno tiene miedo a lo que no conoce. Y justamente creo que lo que falta es visibilizar, educar a la población en estos temas. Y bueno, creo que este espacio es buenísimo para eso, justamente. Así que gracias. Gracias a ti por las respuestas, Diego, que son muy profundas. La tercera pregunta está un tanto vinculada a aspectos culturales y sociales en Panamá. ¿Cuáles son las actitudes sociales y culturales hacia las minorías sexuales y de género en Panamá? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo creo que históricamente nuestra comunidad siempre estuvo un poco relegada, ¿no? En todos los temas sociales. Generalmente lo gay era relacionado a cosas chistosas, graciosas. Quizás la sociedad aceptaba, no sé, una drag haciendo chistes en la tele, o el estereotipo del gay como demasiado afeminado. Y eso está bien porque no es algo que me toca, ¿no? No es algo del día a día. Entonces, siempre la ridiculización de la comunidad LGBT era como nos veían en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, creo que esto fue cambiando de a poco. En Panamá, sobre todo, siento que hubo un cambio a partir del 2014, 2015, cuando empezaban a surgir nuevas organizaciones, porque siempre, históricamente, no, las organizaciones que estaban en Panamá se enfocaban más en la salud sexual, que me parece perfecto, de la comunidad LGBT, pero faltaba un poco eso de hacer comunidad, ¿no? De hacer comunidad y de preparar a la comunidad cuando existan los derechos. Entonces, siempre históricamente estuvo la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevas de Panamá, han venido haciendo un trabajo excelente, pero después surgen organizaciones como Convive, CIMUF, Fundación Iguales, hombres trans, que buscan generar comunidad y tocar diferentes áreas, ¿no? Donde pueden poner a la comunidad en un primer plano, ¿no? Hacer más cosas sociales, el festival, no sé, de cine, el Pride, muchas cosas que realmente buscan mostrar a la comunidad desde otro enfoque y empezar a cambiar esa visión que siento que con la que nos tenían históricamente, ¿no? Como esto de la burla, lo ridículo, lo desconocido, lo malo. Entonces creo que realmente hay que nunca uso la palabra normalizar, sino hacer costumbre, ¿no? O sea, generar comunidad es lo más importante y hacer ese blend, ¿no? Con todo lo que existe. Pero bueno, creo que hoy por hoy ha cambiado bastante, se hablan de estos temas, tenemos visibilidad, las empresas también, siempre yo digo, soy muy fan del sector privado por cómo ayuda, ¿no? a mover esas barreras sociales. Y yo digo también, siempre en las charlas, que hoy por hoy las empresas tienen casi una obligación moral, ¿no? En los países donde no tenemos derechos, a ir moviendo esa barrera. Porque el sector privado tiene la posibilidad de, en sus propias paredes, dar esos derechos, dar esos privilegios, esos beneficios que la comunidad quizás no tiene a nivel social. Entonces creo que ahí vamos por ese lado, vamos bien, se va visibilizando mucho, se han hecho muchos trabajos, foros, sobre todo en el mes de Pride, así que bueno, ahí vamos avanzando. Has mencionado dos elementos muy importantes. El primero, el sentido de comunidad, y el segundo, la importancia de la capacitación hacia la población. Y de fijo, el rol de los medios de comunicación es vital en este ejercicio. ¿Cómo sientes tú es retratado en los medios de comunicación y las redes sociales las minorías sexuales y de género en Panamá? Yo creo que está un poco relacionado a lo que hablábamos recién, como que hay que separar un poco todo lo que quizás es medios audiovisuales, de medios escritos, y el tipo de medio, ¿no? Obviamente si vamos a algo más amarillista, siempre va a estar el tema de la comunidad LGBT como algo malo, alguna crítica, pero creo que los medios en general están dando espacio, ¿no? A personas de la comunidad LGBT para poder expresarse. A nosotros nos han dado abierto mucho, sobre todo con las actividades del Pride, siempre se hacen las ruedas de prensa, a lo largo del año también hay algunas notas sobre esto. Creo que la parte del matrimonio igualitario en su momento se trató bastante bien, pero por ejemplo otras campañas, como fue la de Sí Acepto, que se hizo mucho, se invirtió mucho en la campaña, duró un día y medio, ¿no? Entonces, pero bueno, eso quizás ahí los medios no tuvieron la culpa, no se sabe quién tuvo la culpa todavía,
pero creo que es esto, está cambiando un poco el foco de cómo nos muestran, ¿no? De qué se quiere mostrar de la comunidad. Yo antes te decía, siempre la burla era lo principal, la burla, el odio. Hoy por hoy hay estos espacios como de reflexión, de generar responsabilidad social empresarial, de la importancia de la diversidad y la inclusión, pero lo más interesante es cuando quizás te metes algunas de estas notas positivas y las replican en sus redes sociales, los comentarios, Gus. O sea, la cantidad de comentarios odiosos que hay, digo, bueno, no los leo más, ¿entendés? Pero bueno, por lo menos la nota genera esta visibilidad, pero te digo, los comentarios de la gente a veces es como decís, "Uf", es duro porque te das cuenta que todavía hay un camino grande para avanzar con esto de la tolerancia, ¿no? Y creo que no es un tema de tolerancia, de tolerar a la comunidad LGBT, es un tema de, lo que te decía antes, de convivir, de aprender a respetar a la otra persona y a sus derechos. Porque hasta que todas las personas no tienen los mismos derechos, se convierten en privilegios para unos pocos. Después voy a decir algunos ejemplos de cosas que pasan en Panamá que son mucho más difíciles para la comunidad LGBT, pero te la doy en un ratito, no voy a hacer spoilers. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que el tema de respeto, como mencionas, es muy importante y resalto, reafirmo lo que mencionas de no tenemos que tolerar a la población LGBT. Yo creo que tenemos que impulsar un respeto genuino de la población LGBT. Hemos visto en parte de la entrevista y todos estos comentarios súper nutritivos intelectualmente que has compartido con nosotros, quizás un tanto la diferenciación del buen ciudadano vinculado a la población heterosexual y el mal ciudadano muy conectado con la población LGBT. ¿Cómo ha sido la evolución histórica en Panamá en cuanto a las minorías sexuales y de género? ¿Cómo ha sido este caminar de la población LGBTIQ+. Creo que, a ver, este caminar está relacionado a todo lo que hablábamos. Es un caminar lento, hay muy poca visibilidad de lo que pasaba antes, ¿no? Creo que recién se tiene un poco de más visibilidad de la comunidad desde hace unos 15 años cuando arrancó la marcha LGBT y todos los que empezaron la marcha. Yo me acuerdo apenas llegué a Panamá en el 2010, la marcha era algo muy chiquito, muy chiquito, quizás unas 100 personas, me acuerdo, y siempre se suspendía por lluvia o algo pasaba con las carrozas. Sí, saliendo ahí de Vía Argentina, ¿cómo olvidarnos? Sí. Pero en los últimos años, claro, el volumen de gente que hay en las marchas es increíble. Creo que, no sé, este año habremos llegado a 5.000, un poco más de personas, no sé si hay datos oficiales todavía, pero te das cuenta que ya se vive distinto. Aunque se ve todavía que no hay todavía creo que hay mucho por hacer. Porque, por ejemplo, me acuerdo en la última marcha de este año, los buses casi nos pasan por encima, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, bueno, la ciudad que tanto nos apoya en esto, es bueno, te doy una vía de la Vía España y las otras 3 te las dejo al auto. Están activas. No, ¿entendés? O sea, es como que, bueno, comprometámonos realmente a esto. Creo que hoy por hoy hay más voces, hay más personas de la comunidad que tienen alcance a diferentes medios políticos, medios visuales, de todo, ¿no? Que hay más representación. Entonces, la representación y la visibilidad se hace muy importante para avanzar con estas cosas. Y lo que decía antes, las empresas están muy comprometidas también en esto. Entonces, para mí eso es vital, porque no solo se hace desde un tema económico, como te decía, sino también realmente esto de generar, porque muchas de las personas que están en las empresas son parte de la comunidad LGBT. Y el tema es que, ¿qué pasa con esa persona cuando va a su casa? ¿No? La discriminación, el odio, los gritos. A mí la cantidad de veces que me gritaron cosas caminando en Costa del Este, o sea, pasa. Entonces, o no puedes ir de la mano con tu pareja en los malls, porque no, porque te miran mal, te gritan. Entonces, esas son cosas que vamos avanzando. Como te decía, falta quizás cosas históricas de traer un poco más. Eso estaría bueno, como buscar más información de la comunidad LGBT a lo largo de la historia en Panamá. Bueno, hay un libro de Juan Ríos que se llama Historias desde el Sexilio, también, que es muy bueno, por lo menos en algunas historias de personas que no quedaron olvidadas, ¿no? Pero es muy poquito lo que hay, y creo que hay que seguir construyendo, hay que construir material, videos, artículos, libros sobre este tema, así para ir dejando un legado, ¿no?
Así es, de fijo, la tarea está en la parte de concienciar a toda la población en cuanto a las experiencias vividas de la población LGBT. Y muy vinculado con las experiencias vividas, me gustaría escuchar tu opinión respecto a cómo es la vida específicamente de la población trans, no binaria e intersexual en Panamá. Durísima, fatal. Eh, y yo no soy parte digamos, de las personas trans, pero me trato de identificar y sobre todo hablar, ¿no? Que a veces es algo que nos falta en la comunidad LGBT, de realmente tocar las puertas de la comunidad trans, de las personas no binarias, intersex, porque siempre hablamos desde, bueno, mi lucha es tu lucha, sí, pero es diferente la lucha. Entonces, tenemos que hablar sobre estas personas. Yo siempre digo que Hombres Trans Panamá ha hecho un trabajo espectacular en temas de educación, en temas de capacitar a la población trans, y sobre todo con la pandemia, que ahí sí nos juntamos con todas las fundaciones de Panamá para apoyar un programa que hicieron para acercarle comida a las distintas personas trans en diferentes partes de Panamá, no solo en la ciudad, porque vos viste lo que pasó, que era terrible el hecho de estar encerrados y no poder salir por género, ¿no? Un día salían los hombres, otro día salían las mujeres, y nadie pensó en la comunidad trans. E incluso cuando tenían que salir, digamos, con su nombre que no lo representaba, o no la representaba de cédula, porque era su género, su día, y después tenían discriminación en la puerta de los supermercados, de los bancos, de donde sea, porque no se veía como un hombre, como una mujer. Entonces, esto pasó hace nada y sigue pasando, y Panamá fue uno de los peores países que trató a la población trans durante la pandemia. Y no se hizo nada, nada a nivel estatal para tratar de suplantar esto. Y la policía fue fatal cómo trabajaba y cómo trataba a la comunidad. Entonces yo digo, si la lucha siempre de la comunidad LGB es difícil, la T es lo más difícil, porque hay mucho desconocimiento, incluso desde las otras tres letras, Sí. hacia lo que está pasando en la comunidad. Entonces, muchas veces nosotros también lo que tratamos desde Pride Connection es acelerar un poco los procesos de reclutamiento de personas trans. Esto no solo en Panamá, sino en otros países. Se trabaja con muchas organizaciones especializadas en comunidad trans, y es muy difícil, es muy duro la realidad que tienen que vivir. Es una de las poblaciones más expuestas a violencia, a muerte. O sea, el promedio de vida de una persona trans en Latinoamérica no sobrepasa los 35 años, por tener que trabajar la calle, y no porque eso sea algo malo, sino porque es la única opción que tienen, al tener que haber dejado los estudios, porque los o las echaron de la casa. Entonces, es muy difícil esto. Todavía hay mucha violencia en Latinoamérica. Bueno, hay estadísticas que dicen que cada 19 horas, entre 16 y 19 horas, una persona de la comunidad LGBT, especialmente la T, tiene un ataque de odio o muere por ataques de odio contra nuestra comunidad. Y uno de los países más fuertes, bueno, en la región es Brasil, lo sigue Honduras, Salvador, o sea, está muy cerquita. Panamá, Sí. por suerte, es poco, pero igual todavía existen personas que son asesinadas por ser trans, por ser gays. Entonces, la lucha esa de la comunidad, de estas letras, ¿no? De estas poblaciones, es muy dura. Es muy dura. Y yo siempre a veces cuando hablamos de la comunidad LGBT, yo creo que tenemos que separar, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar de las comunidades LGBT, porque a veces nos apoyamos en que, bueno, soy parte de las letras. Sí, pero ¿realmente estás viviendo la lucha de tus otras letras? Entonces ahí es donde tenemos que acercarnos, empatizar, tocar la puerta de organizaciones, decir qué necesitan, cómo podemos ayudar a hacer un poquito mejor todo esto, ¿no? Entonces lo que te decía antes también del cambio de identidad, que tiene que ser aprobado por un médico. Eso realmente es algo muy degradante en ciertas cosas. A ver, si la persona ya quiso transicionar o no, ¿no? Solo se identifica como el otro género, independientemente o no que esté tomando hormonas, que se vaya a un tratamiento de, digamos, que haga algún cambio físico en su cuerpo, ¿por qué tiene que pasar por eso? ¿No? ¿Quién es el médico para decir que sí o no te doy el cambio de género, de sexo? Entonces es como, todavía hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que ahí sí falta mucho por hacer.
Mencionabas aspectos médicos y se vinculan casualmente con la siguiente pregunta. También anteriormente hablabas de las diferentes legislaciones que habían en Panamá en cuanto a la población LGBT y casualmente el decreto que discriminaliza la homosexualidad en Panamá viene del Ministerio de Salud en el 2008. ¿Cómo sientes tú que los servicios de salud y la disposición médica en Panamá trata a las personas o a las minorías sexuales y de género? No, yo creo que, a ver, sobre todo el Ministerio de Salud como tal, es un ministerio que va por otro camino a veces, o sea, un poquito más atado a la gente, a la salud. Se ha hecho mucho en temas de VIH, siempre el Ministerio de Salud está asociado a estos temas con las campañas que que hace sobre todo la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que son como la principal fundación que está en temas de VIH. Se trabaja codo a codo con el MINSA. Hace poquito también empezaron algunas pruebas pilotos con el PrEP, ¿no? Que es la pastilla para, digamos, de prevención de VIH, que se toma todos los días y puede prevenir el VIH. Entonces, el MINSA está también metido en eso. Se da gratis para ciertas personas. Hay que ir buscando bien cómo es el link para acceder, pero existe. Entonces, creo que por los lados de la salud siempre fue un foco positivo porque se habla, pero si vemos las estadísticas también de personas con VIH en Panamá, es muy alta. No soy un experto en ese punto, pero si lo buscan en Google, seguro, porque está, ONUCIA tiene varias estadísticas, hay fundaciones que trabajan con, y personas especiales que se dedican a estos temas en Panamá. Entonces creo que por ese lado está bien, pero también entre todos estos derechos que no tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me pasa algo y tengo que ir a un hospital? Mi pareja no puede ir porque no estoy casado, no lo reconocen, es un amigo, no es familia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, ser un poquito más tolerantes con esto y decir, bueno, a ver, no reconocemos el matrimonio igualitario, pero a ver, reconozco a tu pareja de toda tu vida para que te pueda acompañar si te pasa algo. Y eso hoy por hoy no se puede. Es terrible. Pero bueno, como te digo, el MINSA va por otro lado, ¿no? Es como que es un poquito más empático el MINSA con estos temas, pero sí, o sea, como te digo, que no nos dejen entrar a ver a nuestra pareja a un hospital público es muy difícil. Y algunos privados tampoco. O, o tomar decisiones en un momento tan trágico, particularmente también con el COVID. Yo creo que todos vivimos ciertos niveles de estrés al no tener información tan específica de lo que estaba sucediendo, no solamente en Panamá, sino también a nivel mundial. Era una pandemia nueva, había carencia de estudios y quizás esa presión adicional que se manifestaba al saber que si ocurría algo con tu pareja, te encontrabas totalmente imposibilitado a tomar decisiones y todos estos sentidos de impotencia que generan la ausencia de políticas públicas para la población Bueno, LGBTI en Panamá. De fijo, la temática salud es muy importante y ha existido una conexión con la población LGBT de forma histórica, no solamente en Panamá, sino a nivel internacional y en algunos casos también de ciertos prejuicios, ¿no? Se están viviendo actualmente, particularmente con la enfermedad de, monkeypox. del monkeypox, exacto. Pero en adición de esta área de salud, ¿qué otros problemas de derechos humanos vive la población LGBTI en Panamá? Por mencionar algunos, eh, la vivienda, pobreza, discriminación. Anteriormente citabas algo súper importante y es ese acceso a educación. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Mira, yo creo que cualquier persona LGBT que desembarca en Tocumen ya siente la discriminación cuando tiene que, bueno, sobre todo si está casado o casada o con alguien. En aduanas tenés que hacer diferentes formularios por cada persona, porque no se te considera un grupo familiar. Aunque estés casado, tengas todos los papeles, ¿eh? Entonces, ya desembarcando empezamos mal. Entonces, ahí ya ves que, y es un papel, Gus, o sea, es un papel, ¿no? Entonces, ¿qué te cambia? ¿Qué te cambia la cantidad de cosas de aduanas? Pero bueno, esto se ve en todos lados, el acceso a préstamos.
para una pareja LGBT no podés pedir un préstamo en conjunto. Tenés que hacerte una sociedad, tenés muchos costos mayores en esto para poder acceder a préstamos como pareja. Es imposible. Entonces después tenemos el tema de, bueno, lo que hablábamos de los hospitales, ¿no? De poder acceder a la salud y que vaya tu pareja a acompañarte. Tenemos el tema de el impuesto sobre la renta. Para nosotros, ser gay es más caro todavía, porque no te podés deducir a tu pareja, ¿no? Entonces, ya son $800 que arrancamos menos, de menos nosotros, porque no te puedes deducir a tu pareja. Obviamente con mi background de contador lo tenía que decir, pero son pequeñas cosas que te das cuenta que se terminan siendo privilegios para otras personas. ¿Por qué no se puede? Entonces ahí es donde está también el rol de las instituciones que dicen, ¿por qué tenemos que esperar que sea ley? ¿Por qué yo como, no sé, como DGI no puedo hacer un cambio? Bueno, parejas que demuestren que tienen más de 5 años juntas o 3 años pueden deducirse. ¿Por qué eso no se puede hacer? Entonces, después, el tema de la cantidad de personas que quedan en la calle cuando, digamos, salen del closet, cuentan a sus familias que son parte de la comunidad y son echadas de sus casas. Hoy por hoy en Panamá no existe ningún lado esa persona pueda ir, aunque sea temporalmente, a tener una casa por un tiempo, a capacitarse. Nosotros varias veces intentamos hacer la casa LGBT en diferentes proyectos, seguimos trabajando, es un proyecto que todos los años lo lanzamos ¿cómo se llama? A becas, ¿no? Internacionales, todavía no salió, pero estoy convencido de que en algún momento va a salir, porque creo que es importantísimo. En otros países existen en casi todas las ciudades, y necesitamos que exista un lugar de acogida para la comunidad LGBT, porque pasa muchísimo. Todas esas personas que quedan en la calle tienen que ir, no pueden estudiar, no pueden acceder a un trabajo digno, no tienen un salario mínimo ni siquiera, no tienen una ficha, no están en el seguro. Entonces, ahí te das cuenta que la discriminación termina siendo algo que, estructural, ¿no? O sea, entonces, porque el Estado no te apoya, la ciudad de Panamá no te apoya. Entonces, no hay, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que también hace muchas cosas por la comunidad, siempre está presente en eventos. Un momento yo entré a su estructura, y hay discriminación por todo. Uno puede como hacer por todo, pero específicamente LGBT no hay. Entonces, si vos tenés un ataque de odio LGBT, no podés clasificarlo como crimen de odio, ¿no? O como ataque de odio. Entonces, esto no existe. Y algo interesante que ahora se me viene a la mente recién, que decía que, bueno, la homosexualidad fue despenalizada en el 2008, recientemente, uno de los países que más tarde despenalizó. Yo dije, bueno, genial, divino todo esto. Y hace poquito estaba hablando con una persona que trabaja todo en el sector judicial, y me decía, no, pero no es tan bueno esto. Porque si a vos, hoy por hoy, te juzgan por cualquier cosa, no sé, algo de tráfico, por ejemplo, o lo que sea, no sé, un choque, o un robo menor, o un robo mayor, lo que sea. Te queda eso que vos, si habías tenido una pena por ser homosexual antes del 2008, eso es parte de tu expediente. Entonces es un agravante a tu causa. Yo eso no lo sabía, me enteré hace poquito. Y es decir, wow, porque no es que se borraron los crímenes por haber sido homosexual, por haber sido, sino que te queda como agravante de las causas. Entonces decís, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué tan vulnerable es nuestra comunidad con estas cosas? ¿No? Entonces ahí te das cuenta de todo lo que falta en estos temas, ¿no? Así que hay mucho por hacer todavía. Wow, de hecho es súper interesante porque desconocía casualmente lo que compartes acerca de esa acumulación de faltas por el simple hecho de ser homosexual. No estaba al tanto. Lastimosamente, en los decretos de la policía y de los bomberos se califica como pena máxima o como una falta súper grave el practicar homosexualidad o lesbianismo públicamente. Así que sí, son dos instituciones súper importantes en cuanto a protección de los ciudadanos, y dentro de sus decretos o dentro de sus estatutos orgánicos se califica y se categoriza la homosexualidad y el lesbianismo de tal forma. Yo creo que es parte de esa tarea que mencionas, debe desarrollarse en Panamá, no solamente desde la parte privada y de la sociedad como un todo, sino también esta estructura pública
que necesita generar diferentes procedimientos para asegurar que en efecto no hay una diferencia jerárquica entre una persona heterosexual y una persona homosexual. Y yo creo que esa también es una tarea muy importante en nuestro país. No solamente es el conseguir las leyes, sino cómo asegurarnos de que esas leyes se implementen y reconozcan los derechos que la población LGBTI demanda o Sí, que merece. 100%. Y digamos, también falta, como te decía, falta visibilidad, falta literatura sobre estas cosas también, ¿no? ¿Qué pasa con familias de que quizás son homoparentales y tienen una hija o un hijo? ¿Y cómo le avisás eh, cómo creás cultura para que esa persona no tenga después discriminación en las escuelas? Y esto ya hay varios casos en Panamá, no es que es un caso que no existe o aislado. Hay muchas parejas que ya tienen hijos e hijas que van a los colegios de Panamá. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Cómo se trata la discriminación, el bullying por estas cosas? Hay mucho por hacer todavía. Así es, y lo mencionabas al inicio, la importancia de esa capacitación, la importancia de concienciar a la población panameña. Y hasta este año, recientemente, se está en el proceso de aprobación de la Ley de Educación, que de fijo tiene muchas lagunas en cuanto a diversidad sexual y, por supuesto, la vinculación con minorías sexuales y de género. Sin embargo, yo creo que también es importante ver estas experiencias y estos testimonios positivos de organizaciones como Pride Connection y otras que están tratando de cambiar el escenario en Panamá. Me gustaría escuchar de tu voz las resistencias o los movimientos que la población LGBT y Q+ en Panamá está haciendo con ánimos de cambiar el panorama, ¿no? ¿Qué actividades, qué cambios sociales, figuras relevantes, proyectos se están haciendo para tratar de cambiar, como mencionaba, este panorama que actualmente existe en cuanto a población LGBTIQ+ se refiere en Panamá? Bueno, a ver, creo que uno de los principales cambios arrancó en el 2018, sí, 18, cuando el Pride dejó de ser un día de Pride, ¿no? Dejó de ser una marcha. Hoy por hoy el Pride es una serie de eventos que pasan durante todo el mes de junio, y en ese mes pasa de todo. Pasa temas sociales como obras de teatro, pasan bolsas de empleo, ferias de empleo. Nosotros desde Pride Connection hacemos foros empresariales, ¿no? Donde se comparten las buenas prácticas, y ahí no solo se suman las empresas privadas, también se suma parte del sector público que viene a escuchar. Es cierto que la mayoría de empresas son internacionales, ¿no? Que tienen base en Panamá. Sin embargo, yo creo que cada vez de a poquito más empresas locales se están acercando a esto, están empezando a ver que la diversidad y la inclusión es importante para atraer y retener el mejor talento, que no solo va desde un tema económico, sino que es lo correcto, lo que hay que hacer. Hay organizaciones como Sumarse, por ejemplo, también, que hacen muchas cosas en temas de responsabilidad social empresarial, pero está enfocada en temas LGBT también desde hace un par de años atrás. Creo que la comunicación entre las diferentes fundaciones que tocan temas LGBT es muy importante, y, y acá hay que fomentarlo más, ¿no? Porque yo siento que a veces como que hablamos solamente para 2 o 3 fechas en el año, pero creo que tenemos que fomentar un poco más qué estamos haciendo, publicarnos más, y saber que todo al fin tiene el mismo destino, ¿no? Que la comunidad LGBT sea representada, sea visibilizada, tenga los derechos que todo el mundo se merece tener, que no existan privilegios, ¿no? Para la comunidad heterosexual comparado con la comunidad LGBT. ¿Qué más? Bueno, históricamente también estaba el Festival de Cine LGBT, se hacen el MAC hace muchas obras o exposiciones con artistas LGBT. Bueno, muchos eventos sociales que se hacen también, sobre todo desde Convive. Hay espacios también de apoyo psicológico para las personas de la comunidad LGBT, y espacios de conversación, ¿no? Para trabajar diferentes temas, que eso creo que es muy importante. Como te decía al principio, el hecho de crear comunidad. Esto no existía antes. Hoy por hoy hay fiestas temáticas, no temáticas, pero fiestas de la comunidad LGBT, como, no sé, Histeria,
que existe, es un ambiente seguro, termina siendo lugares seguros para la comunidad, e incluso también las discotecas, ¿no? Yo creo que antes había 1 o 2 discotecas, hoy cada vez hay más, o están estas fiestas, y no es por un tema de mostrarse, ¿no? Yo creo que todo esto arranca por la seguridad, el sentimiento de seguridad que se necesita desde la comunidad LGBT para estar bien, ¿no? Para poder disfrutar como cualquier persona sin miedo a que te maten en la calle, ¿no? Entonces creo que se está haciendo mucho, hay que estar atento y atenta a todas las redes sociales de las fundaciones, yo creo que hay que seguirlas, y, porque constantemente hay capacitaciones que también se hacen desde Pride, Hombres Trans también hace mucho, SIMUF, hay varias capacitaciones constantemente para la población LGBT, y hay que seguir todas las redes. Después que las podemos poner en los comentarios del video, seguramente. Por supuesto que sí, yo creo que es importante visibilizar a las diferentes organizaciones y de fijo Pride Connection es una de ellas. ¿Te gustaría añadir algo acerca de derechos humanos relacionados con minorías sexuales y de género que quizás no hayamos cubierto en las preguntas a manera de conclusión? Sí, se me pasó algo muy importante, un agente muy importante en esto, que son las embajadas. También, Gus, se me pasó completamente. Las embajadas nos han dado un apoyo a todas las organizaciones. La Embajada de Canadá, la de Francia, la de Países Bajos, la de Estados Unidos, la de Argentina. Entonces creo que también, para mí, las embajadas nos dieron mucho soporte, visibilidad, incluso fondos para ciertas cosas, y ahí te das cuenta donde realmente hay un interés genuino, ¿no? Genuino de este sector, llamémoslo político, ¿no? De generar un cambio, de generar presión en la política panameña. Y creo que por ahí va, ¿no? El hecho de ir gestionando estos lugares seguros, perder el miedo, lo de las capacitaciones, te decía porque nosotros también desde Pride damos esto, ¿no? De cómo crear espacios inclusivos, de cómo empezar a tener estas charlas que a veces son difíciles, y bueno, es un poco a lo que me dedico, ¿no? Sobre todo desde que saqué el libro de Come Out, las empresas también tienen que salir del closet, justamente es eso, porque hay que generar estos espacios seguros, se puede lograr, aunque no se tenga, y no hay que hacer grandes inversiones en esto. Yo creo que con el simple hecho de decir, en esta institución no discriminamos por ningún motivo, y agregar, si ya lo tenés, agregale la orientación sexual. Porque eso es lo que a veces, bueno, si no está, no existe, ¿no? Y me puedo agarrar de eso para discriminarte y sacarte de mi lugar. Entonces, como te decía, sigue siendo una población vulnerabilizada en Panamá. Creo que también nosotros como comunidad hemos avanzado mucho, pero tenemos que ser más empáticos y empáticas con el resto de las letras, ¿no? Con el resto de las personas, eso creo que hay que llevárnoslo. Hay que apoyar mucho a la comunidad trans, eso yo no me canso de decirlo. En mis redes también tengo muchas entrevistas con personas de la comunidad trans de Panamá y de Latinoamérica, que creo que es importante escucharlas, porque nos abre un poco la mente, ¿no? A lo que decimos. Yo siempre digo que, considerándome incluso gay, yo soy un hombre blanco, cis, en Panamá, y tengo mis privilegios, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago yo con esos privilegios? ¿Cómo puedo ayudar al resto de la comunidad con esto? Entonces, y como te decía, a veces al principio dice, bueno, ¿qué hace un argentino coordinando Panamá? O sea, Panamá es donde está mi corazón, donde hice todo Panamá. En Panamá conocí a quien hoy es mi esposo, me dio muchas oportunidades, tanto laborales como de la comunidad, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar y no frenarnos, y sobre todo no dejar que estos backlash que decía antes nos tiren para atrás. Creo que si hay algo que tiene la comunidad LGBT es que somos resilientes a morir. Entonces, nos pueden dar con todo, con piedras, perdón, nos pueden dar con todo, con piedras, con insultos, con lluvia, cuando hacemos las marchas, pero eso no nos va a parar, ¿no? Entonces, así que vamos a estar ahí, vamos a seguir haciendo ruido, vamos a pelear por nuestros derechos hasta conseguir esta igualdad y esta equidad que se merece la comunidad LGBT en Panamá, y bueno, por eso cuenta con el apoyo de Pride Connection, de Convive, de Iguales, de CIMUF, de todas las organizaciones que están de hombres trans. Así que busquen, apoyen, conozcan qué están haciendo, y para adelante, Gus, que nada nos detenga.
Así es, muchísimas gracias, Diego. En nombre de Report Out y el mío propio, quiero agradecerte por toda la contribución que has tenido con nosotros a través de estas 10 preguntas, la información, los conocimientos, testimonios y experiencias de la situación relacionada con las minorías sexuales y de género en Panamá, pero también todos estos procesos de activismo que se están desarrollando en Panamá y que generan un tanto experiencia, pero sobre todo esperanza para la población LGBT de un futuro mucho más abierto, en donde exista bienvenida, en donde exista espacios seguros para la población LGBT, que por supuesto nos los merecemos. Así que de Sí, fijo, sí. tu rol de coordinador de Pride Connection es sumamente importante. Panamá es un crisol de razas, así que por supuesto abrimos nuestros corazones y las puertas a todas las nacionalidades y por supuesto que al ser argentino genera un conocimiento importante que pueda ser interpolable a Panamá de cómo Argentina está moviendo el tema de derechos hacia la población LGBT, que es uno de los países más avanzados, no solamente en Sí. Latinoamérica, sino en el mundo, y eso permite que tu rol de coordinador en Pride Connection genere cambios positivos. Sí, déjame agregar una cosita, Gus, Por para terminar. supuesto, Justo, con este punto es interesante, como decías, que Argentina está muy avanzado. Lo que pasa es que yo creo que a veces con la posibilidad de estar en Panamá y trabajar con toda Latinoamérica, siempre el discurso hay que enfocarse en las prioridades, ¿no? Hoy por hoy, como decís, Argentina está a otro nivel en temas de derechos y de todo. Hoy por hoy, en Panamá estamos en lo básico, ¿no? Entonces, y hay que aprender porque ahí nos damos cuenta de todo lo que falta, y nos permite conocer quiénes fueron también los agentes que movieron, ¿no? Países como Argentina, bueno, Brasil, San Pablo, entonces que van avanzando en estos temas. Y algo importante que casi se me pasa es que el año pasado nosotros sacamos el Pacto de Panamá, ¿no? Entonces, en el Pacto de Panamá son 8 puntos que el sector privado se compromete a respetar y cuidar y hacer productos y servicios pensando en la comunidad LGBT. Entonces, esto ya fue un gran avance porque hay un compromiso real del empresariado en proteger a la comunidad y construir sobre eso. Y ahí es donde decía también que se convierte, ¿no? Por hoy el sector privado en el agente que permite mover estas barreras sociales e ir avanzando con las barreras sociales. Y todo esto también, claro, lo vamos sacando de lo que están haciendo el resto de los países. Entonces lo vamos trayendo a Panamá y bueno, y hacia allá vamos, ¿no? Siempre no hay que inventar nada, porque todo está creado, solo hay que implementarlo. Y ahí es nuestro rol de implementar y bueno, y generar esta sociedad mucho más equitativa para todo el mundo, ¿no? Así que por ahí vamos. gracias nuevamente por generar cambios e impactar positivamente a la población LGBTI en Panamá. Muchísimas gracias, Diego Tomasino. Gracias, Gus. Nos vemos pronto. Saludos. Chao, Bye chao. bye.